Buenas noches, comunidad. Me llamo Lauro. Siempre he sido un tipo práctico. Me encantan las motos, los coches y la tecnología. Nunca fui de los que creen en historias de maldiciones, pactos, ni esas cosas, que para mí eran solo cuentos sin sentido. Pero ahora, todo cambió. Ya no sé en qué creer. Todo empezó en 2022, en mi cumpleaños número 18. Cuando cumplí 18 años en 2022, fue un día normal, una fiesta sencilla en casa con mi familia y algunos amigos. Mi mamá había preparado tamales y atole, como es costumbre en Juárez, y todos estaban de buen humor. La casa estaba llena de risas, música regional sonando en la radio y el olor a comida casera que te hace sentir en familia. No esperaba nada fuera de lo común, solo disfrutar y celebrar ese paso a la mayoría de edad. Después de cenar y antes de que empezara la música más alta, apareció un hombre que nadie conocía. Nadie dijo quién era, ni cómo había llegado a la fiesta. Lo recuerdo bien, vestido con un traje oscuro, un poco viejo, con un corte clásico que parecía sacado de otra época. Tenía el cabello peinado hacia atrás, perfectamente liso y negro, y una mirada seria, fría, que te hacía sentir incómodo sin entender bien por qué. Sin decir mucho, se acercó a mí y me entregó una llave, de esas que abren motos. No dijo mi nombre ni preguntó nada, solo dejó caer la llave en mi mano y mencionó que volvería en 2 años para cobrar un pago. Sentí un miedo profundo. Algo en su presencia me paralizó, y aunque intenté no aceptarla, no pude dejar de sostenerla. No había forma de que pudiera rechazarlo. Era como si una fuerza invisible me obligara a quedarme con ese objeto. La moto no estaba en la fiesta, ni la vi ese día, pero la llave era real, pesada en mi mano, y eso me confundía. No sé si fue por ese miedo o por otra cosa, pero inventé que había ganado la moto en un sorteo para que no preguntaran más. La verdad era que quería una moto desde hace tiempo, y al principio no podía creer mi suerte. Los días siguientes pasaron con normalidad. La moto apareció frente a la casa, impecable y lista para usar. Cada vez que la veía, una mezcla de emoción y nerviosismo me invadía. Empecé a usarla para ir al trabajo, para salir con los amigos, y la sensación de libertad que me daba era enorme. La gente en el barrio me miraba con respeto. La moto era un símbolo de algo más, de independencia, de poder. Pero junto con la emoción, algo dentro de mí empezó a cambiar. No podía dormir bien, y en varias ocasiones sentía que alguien me observaba desde lejos, sin que pudiera ver su rostro. Al principio pensé que era paranoia, el estrés del trabajo o la ansiedad normal de un joven que empieza a enfrentarse a la vida adulta. Pero esas sensaciones no desaparecían, solo se hacían más intensas. Mi mamá, que siempre ha sido muy observadora, empezó a mostrar preocupación. En una de esas conversaciones que surgen sin planear, ella mencionó una historia vieja de la familia que nunca antes me había contado. Habló de mi bisabuela, que según se decía, había hecho un pacto con una entidad oscura para conseguir riqueza y prosperidad cuando la familia estaba en la pobreza. Describió a un hombre muy parecido al que me entregó la llave, vestido con un traje antiguo, cabello oscuro y peinado hacia atrás. Esa revelación me dejó helado. Intenté racionalizarlo todo, pensar que eran coincidencias, que mi mamá estaba confundida o que simplemente era un cuento para asustar a los niños. Pero la imagen del hombre no me dejaba en paz, y la llave seguía en mi bolsillo, como un recordatorio constante de que algo estaba fuera de lugar. La vida continuó, pero el miedo empezó a infiltrarse en cada momento. La moto, que antes era símbolo de libertad, se convirtió en un peso invisible que cargaba a todas partes. Las noches eran las peores. Sueños vagos donde veía al hombre parado en la esquina de mi calle, mirándome en silencio, sin decir nada. Despertaba con el corazón latiendo rápido, sudando frío, y con la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Ahora, mientras escribo esto en 2025, a punto de cumplir 21 años, siento que el tiempo se ha acelerado desde que recibí esa llave.
El aniversario de mis 20 años fue especialmente difícil, pero eso lo contaré después. Por ahora, solo puedo decir que nunca imaginé que un simple regalo pudiera traer tanto miedo y dudas sobre el futuro. Después de aquel día en que recibí la llave, la moto apareció frente a la casa sin que yo hiciera nada para traerla. Era exactamente como la imaginaba, brillante y nueva, con el ruido perfecto al encenderse. Al principio, la emoción me ganó. Sentía que, por fin, tenía algo mío, algo que me hacía sentir libre en medio de la rutina diaria de Ciudad Juárez. Durante meses usé la moto para todo, para ir al trabajo, salir con los amigos, hasta para hacer mandados con mi mamá. Cada vez que aceleraba, sentía que dejaba atrás los problemas, el calor pesado del desierto y las calles polvorientas del barrio. Pero aunque quería pensar que todo era normal, algo empezó a romper esa ilusión. Las noches se volvieron inquietas. En muchas ocasiones, al cerrar los ojos veía la imagen del hombre de traje, con su cabello oscuro y peinado hacia atrás, parado en silencio en un rincón de mis sueños. No me hablaba ni se acercaba, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. Despertaba varias veces, sudando frío, con la garganta seca y una sensación de ansiedad que no podía explicar. Intenté contarle a alguien, pero la gente simplemente me decía que era estrés, que estaba cansado, que debía descansar más. Incluso mi mamá, aunque preocupada, no me decía mucho. Pero un día, durante una plática tranquila, dejó caer una historia que me heló la sangre. Me contó que, cuando era niña, su abuela, mi bisabuela, había pasado por tiempos muy difíciles. La familia no tenía dinero, la pobreza era constante, y había rumores de que ella había hecho un trato con una figura oscura para cambiar su suerte. Describió a un hombre con un traje viejo, con el cabello igual que el que yo había visto en mis sueños y en esa visita extraña de mi cumpleaños. Al principio, intenté alejar esa idea de mi cabeza, pero cada vez que cerraba los ojos, la figura parecía hacerse más real, más presente. Empecé a sentir que esa entidad no solo me había dado la moto, sino que también esperaba algo a cambio, aunque yo no entendía qué. La moto, que antes era símbolo de libertad, se convirtió en un recordatorio constante de ese pacto invisible. Notaba que algo había cambiado en mí. El miedo comenzó a tomar espacio en mi día a día. En el trabajo, en la calle, incluso cuando estaba con mis amigos, sentía que me seguían con la mirada, que algo oscuro estaba cerca. Mi mamá me observaba en silencio, con preocupación. No necesitaba palabras para entender que algo me estaba pasando. Ella me habló de la importancia de las tradiciones, de respetar las advertencias de la familia y de estar alerta con esas fuerzas que no se ven, pero se sienten. A veces, sentía que la moto misma tenía vida, que no era solo un objeto, sino una puerta que había abierto sin querer a algo que no podía controlar. Mi mente luchaba entre la racionalidad y el terror. Me convencía a mí mismo de que todo era imaginación, pero el peso en el pecho y los sueños me decían lo contrario. Las semanas pasaron, y aunque trataba de vivir normalmente, esa presencia oscura se volvió parte de mi realidad. Había momentos en los que creía escuchar pasos en la noche, o sentir un aliento frío detrás de mí cuando estaba solo en la calle. El miedo se volvió una sombra constante que me acompañaba sin descanso. El aniversario de mis 20 años se acercaba, y con él, la amenaza silenciosa del pago que ese hombre había mencionado. No sabía qué esperaba, ni cómo podía evitarlo. Solo sentía que el tiempo se agotaba, que algo muy grave estaba por suceder. Mientras tanto, la familia seguía su vida, ajena a lo que yo sentía en las noches y en los silencios. Solo mi mamá parecía entender un poco más, sin decir mucho, solo con miradas que decían más que 1000 palabras. En esos momentos, empecé a cuestionar todo lo que creía. ¿Qué era realmente ese pacto? ¿Era mi destino pagar un precio por la moto? ¿Y qué pasaría si no cumplía? El miedo crecía, pero la respuesta seguía siendo un misterio.
El día de mi cumpleaños número 20 llegó con un aire distinto, más pesado, como si el mismo clima de Juárez se hubiera vuelto opresivo. La fiesta se organizó en casa, como siempre, con familia y algunos amigos. Mi mamá preparó los platillos de costumbre, y aunque las risas y la música intentaban llenar el ambiente, yo no podía ignorar esa sensación de que algo estaba fuera de lugar. Durante las horas previas, sentía una inquietud que no me dejaba en paz. Cada vez que intentaba relajarme, el recuerdo del hombre de traje volvía a mi mente, nítido y frío. Me parecía verlo en cada sombra, en cada reflejo, como si me acechara sin necesidad de moverse. Mientras la gente llegaba, noté que algunos familiares me lanzaban miradas preocupadas, como si supieran lo que estaba por suceder, aunque nadie decía nada abiertamente. Mi mamá me habló de manera indirecta sobre la importancia de estar preparado para lo inesperado, sin mencionar detalles, pero su tono era grave. La fiesta avanzó entre música y comida, pero para mí era difícil disfrutar. El peso en el pecho aumentaba con cada minuto que pasaba. Sentía que la figura oscura estaba más cerca, acechando, esperando el momento para reclamar lo que fuera que debía pagarse. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, la sensación de presencia se volvió insoportable. Escuché ruidos leves, pasos que no tenían origen visible, y una sombra que parecía deslizarse al borde de mi visión. El miedo me inmovilizó, y supe que el tiempo había llegado. 2 días después de mi cumpleaños, la familia recibió una noticia inesperada y dolorosa. Un tío cercano, una figura importante para todos, falleció de manera súbita. La tristeza invadió la casa, pero en mi interior sentí que aquella muerte no era casualidad, que era el precio de algo que yo había aceptado sin saberlo. El duelo fue intenso, pero yo estaba atrapado en una mezcla de culpa y miedo. Pensaba que quizás esa muerte era la forma en que la entidad cobraba el pago por la moto, o que era una señal de que algo más vendría. La ansiedad se convirtió en una presencia constante, y la incertidumbre me consumía. La relación con mi mamá se volvió más silenciosa. Ella sabía más de lo que decía, y a veces me recordaba en forma indirecta que debía cuidarme, que las sombras no siempre perdonan. Yo me sentía solo en esa batalla invisible, sin saber cómo protegerme ni a quién pedir ayuda. Las noches continuaban plagadas de sueños perturbadores. Veía al hombre parado, inmóvil, observándome sin expresión. En ocasiones, sentía que sus ojos seguían cada movimiento mío, como si midiera el tiempo que quedaba para la siguiente jugada. El miedo se volvió insoportable. Cada ruido fuera de lugar, cada luz que parpadeaba, era un recordatorio de que algo me acechaba. La rutina diaria se desdibujaba ante esa amenaza que no podía tocar, pero sí sentir con una intensidad que a veces me hacía temblar. Sabía que el aniversario de los 2 años desde que recibí la llave se acercaba, y con él, la posible llegada de aquel hombre para cobrar el resto de su deuda. La incertidumbre me estaba destruyendo poco a poco, y no había manera de escapar de ese destino que parecía sellado. Los meses que siguieron al fallecimiento de mi tío fueron los más difíciles de mi vida. La atmósfera en casa se volvió tensa, como si un silencio pesado nos envolviera a todos. Mi mamá evitaba hablar del tema, pero sus miradas furtivas y sus suspiros revelaban que el miedo no era solo mío. A veces parecía buscar alguna señal en las paredes, en las sombras de la casa, como si esperara que algo se manifestara. Para mí, la moto seguía ahí, aparcada en la cochera, brillante pero cada vez más una prisión invisible. Sentía que no solo era un objeto, sino un recordatorio constante de la deuda que había contraído sin comprender. En mis sueños, la figura del hombre de traje aparecía con mayor frecuencia, siempre silencioso, observándome sin juicio ni palabras, pero con una presencia que me paralizaba. Pasó el 2025, y con él, el día en que se cumplían los 2 años desde que el extraño me entregó la llave. No hubo una visita clara, no apareció como esperaba, pero su sombra se sentía en cada rincón de mi vida. Las noches eran una batalla constante contra el miedo.
contra la sensación de que algo inminente estaba por suceder. Mi rutina diaria se llenó de precauciones. Evitaba salir tarde, revisaba la moto con nerviosismo y trataba de no quedarme solo en casa. Sin embargo, la ansiedad y la paranoia crecían, como una telaraña invisible que atrapaba cada pensamiento. Mi mamá, aunque callada, parecía compartir esa carga, y en ocasiones, sus palabras indirectas recordaban que algunas promesas no se pueden romper. Lo que más me atormenta es no saber qué espera realmente esa entidad. ¿Es un precio en vidas humanas? ¿Es mi alma lo que está en juego? ¿O hay algo peor, algo que ni siquiera puedo imaginar? Esa incertidumbre es lo que me mantiene despierto en las noches, con la piel erizada y el corazón acelerado. A veces creo que la presencia está más cerca, que me observa desde la distancia, midiendo cada paso. En otras ocasiones, la sombra parece retroceder, como si diera tregua, pero la duda no me permite confiar en esa aparente calma. No sé qué pasará cuando vuelva. No sé si podré pagar. Ni siquiera sé si quiero enfrentar ese destino. Lo único que sé con certeza es que mi vida cambió para siempre desde aquel día en que una llave apareció en mis manos, y que el hombre de traje sigue siendo una sombra que nunca se desvanece. Esta historia que comparto no tiene un final claro. No hay certezas ni respuestas definitivas, solo un relato de miedo, de dudas y de una deuda invisible que todavía me persigue. A veces me pregunto si alguien más recibirá una llave algún día, o si esta historia se perderá en el tiempo como un susurro en el viento de Ciudad Juárez. Solo queda esperar, con miedo y con esperanza, sin saber qué traerá el futuro, ni qué precio tendré que pagar. Mi nombre es Jonás, tengo 34 años, y siempre he vivido aquí en Ciudad Juárez. No sé bien por qué estoy escribiendo esto, pero desde hace algunas semanas siento que algo dentro de mí está cambiando. No como cuando uno madura o deja atrás ciertas cosas. Esto es distinto. Es como si algo se hubiera roto por dentro sin hacer ruido, como si partes de mi vida simplemente hubieran dejado de existir sin que yo me diera cuenta. Todo empezó con una tontería, o por lo menos así me parecía al principio. El coche se me descompuso un miércoles por la tarde, justo cuando salía de la tienda donde trabajo, en la calle Ramón Corona, una ferretería que apenas si sobrevive con lo justo. El motor ya venía fallando desde hace días, pero no tenía dinero suficiente para llevarlo al taller, así que me dije que podía aguantar un poco más. Pero ese día ya no encendió. Me tocó empujarlo unas cuadras hasta mi edificio, y al día siguiente decidí que lo dejaría así hasta que pudiera juntar algo. Tuve que empezar a caminar hasta el trabajo, y eso no era algo que me molestara demasiado. Vivo solo en un departamento pequeño cerca del Parque Borunda, en un edificio que huele a humedad cuando llueve. Caminar me daba tiempo para pensar. Normalmente salía antes de las 7, con el aire aún fresco, y regresaba cuando el sol ya había caído. El centro, a esa hora, es otro mundo. Algunos restaurantes cerrando, otros abriendo para los que trasnochan. La catedral iluminada en silencio, los carros pasando a toda velocidad por la 16 de septiembre, y yo, ahí, metido entre calles que conocía de memoria. Una noche, cuando regresaba, me encontré con doña Eulalia, una vecina del edificio, que me preguntó si me había pasado algo. Le conté lo del coche, y me dijo que tuviera cuidado. Me comentó que últimamente se había visto una niebla rara en el centro histórico, especialmente en la madrugada. Dijo que no era como las otras veces que Juárez se cubría de neblina en el invierno. No. Esta era espesa, silenciosa, como si viniera de otro lado. Y agregó, como si no quisiera decírmelo pero no pudiera evitarlo, que esa niebla no era buena, que a los que la atravesaban, a veces, les pasaban cosas raras. Me habló de un tal Mateo, que según ella había cruzado por ahí hace años y luego ya no recordaba ni su propio cumpleaños, y de una señora que se le olvidó el nombre de su primer hijo después de haberla cruzado de madrugada.
Yo me reí por dentro, no porque me pareciera gracioso, sino porque pensé que eran cosas que la gente mayor se inventa, o tal vez alguna historia que había leído o escuchado de niña y se le había quedado pegada. De todos modos, le agradecí el consejo y seguí con mi rutina. Los primeros días no pasó nada fuera de lo normal. El camino de ida y vuelta se volvió parte de mi día a día. Había algo de paz en caminar con los audífonos puestos, viendo cómo la ciudad iba apagándose poco a poco. Pero no voy a negar que había algo raro en esas noches. No miedo, exactamente. Más bien una sensación como de ser observado, como si hubiera ojos en las ventanas apagadas o en las esquinas donde la luz de los postes no alcanzaba. Pensaba que era la sugestión por lo que me había dicho doña Eulalia. Me repetía que no había nada ahí, que Juárez es así de noche, y punto. Un sábado, sin embargo, algo cambió. Ese día me quedé más tarde en la tienda porque uno de los pedidos grandes llegó más tarde de lo habitual. Tuve que quedarme a ayudar a cargar y ordenar cajas. Cuando salí, ya pasaban de las 11. Tomé el mismo camino de siempre, pero al llegar a la altura de la calle Vicente Guerrero, noté algo distinto en el aire. Había un olor a humedad que no estaba antes, como a tierra mojada, aunque no había llovido. Y más adelante, justo entre la calle Constitución y Mariscal, vi la niebla. Era espesa, no como la neblina que uno ve en invierno, esa que apenas se nota en el reflejo de las farolas. Esta era diferente, densa, blanca, casi como leche. Se extendía solo por una parte de la calle, como si hubiera decidido quedarse ahí y no moverse. Me detuve. Por un segundo, pensé en rodear, pero eso significaba caminar unas 4 o 5 cuadras más, y ya estaba cansado. Además, me dije que era solo vapor o algo del clima. No era para tanto. Me apreté la chamarra contra el cuerpo y seguí adelante. Cuando entré en la niebla, el mundo cambió. El ruido del tráfico lejano se apagó. Incluso mis pasos sonaban diferentes. El aire estaba más frío, más húmedo. Me costaba ver a más de 2 metros delante de mí. La luz de los postes apenas se filtraba, y por un momento tuve la sensación de que había alguien caminando a mi lado. Aceleré el paso. No quise voltear, pero justo cuando estaba por salir de la niebla, sentí algo. Algo me tocó la cabeza. No fue un golpe ni un empujón. Fue como una caricia leve, apenas un roce en la nuca. Me giré de inmediato, con el corazón en la garganta. No había nadie. La calle seguía igual, vacía, cubierta de blanco, pero juro que lo sentí. No fue mi imaginación. Seguí caminando rápido, casi corriendo. No me detuve hasta llegar a casa. Esa noche me costó dormir, no tanto por miedo, sino porque una idea no me dejaba en paz. Antes de dormir, quise pensar en algo bonito, como suelo hacer. Pensé en Tadeo, mi mejor amigo de la infancia. Recordé su risa, su voz chillona, las veces que jugábamos con pistolas de plástico en el parque. Pero cuando traté de imaginar su cara, no pude. Nada. Sabía que teníamos una foto juntos en algún cajón, pero mi mente se quedaba en blanco, como si su rostro hubiera sido borrado con una goma invisible. Me quedé mirando el techo, con el estómago apretado. Me repetí que era por el estrés, por el cansancio, que al día siguiente todo estaría bien, pero no estaba, y eso fue solo el principio. Los días siguientes fueron extraños. No pasó nada grave, pero andaba como desconectado de todo. Iba a la tienda, cumplía con mi turno, regresaba caminando, pero sentía que algo me faltaba. No dormía bien. Soñaba con cosas que no recordaba al despertar. Solo con esa sensación molesta que queda cuando uno sabe que algo en el sueño no estaba bien. Empecé a evitar pensar en Tadeo. No por decisión propia, sino porque cada vez que trataba de concentrarme en su imagen, me venía un malestar raro, como una presión leve en la cabeza, como si mi propio cuerpo no quisiera que recordara. Una noche traté de buscar la foto donde salíamos los dos en una caja vieja que tenía debajo del fregadero. La encontré.
Era una de esas fotos reveladas de los 90, con bordes redondeados. En ella estábamos de pie, sucios de tierra, con las camisetas manchadas de refresco. Yo me reconocí de inmediato. A Tadeo también, o eso creí, porque al mirarlo de cerca, noté que su cara se veía borrosa. No como si la foto estuviera dañada. Era más como si no lograra enfocarla, aunque la tuviera justo frente a mis ojos. Me asusté, la guardé y no volví a sacarla. Volví a pasar por el centro histórico al menos 3 o 4 veces esa semana y no vi más niebla. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que lo que me había pasado había sido un susto aislado, producto del cansancio y la sugestión. Tal vez lo de Tadeo era solo un mal recuerdo mal archivado, nada fuera de lo normal. Pero entonces, un viernes por la noche, la niebla volvió. Era más tarde de lo usual. Habíamos tenido problemas con unas facturas en la tienda y me tocó quedarme a cerrar. Salí cerca de las 11:30. Ya no hacía frío, pero el aire estaba pesado, como si algo estuviera por caer. Al llegar al cruce de la calle Mariscal, vi que otra vez la niebla cubría buena parte del camino. Esta vez era más espesa, más baja. Parecía reptar por el suelo, como si saliera de entre las grietas del asfalto. Me detuve, dudé, pensé en rodear, pero me daba flojera, y también un poco de orgullo tonto. No quería sentir que le tenía miedo a una niebla. Me dije que era solo eso, vapor y oscuridad. La atravesé sin pensarlo más. Desde el primer paso, noté que era distinta. El silencio era más profundo. No se escuchaban ni los motores lejanos, ni los perros, ni siquiera el viento. Solo mis propios pasos y mi respiración. El corazón me latía rápido, pero traté de mantener la calma. Miraba al frente, concentrado en salir lo más pronto posible. Fue entonces cuando sentí un zumbido bajo en los oídos. No fuerte, pero constante, como una interferencia. Pensé que era algún problema con mis audífonos, pero los había dejado en casa. Me llevé las manos a las orejas y no desapareció. Y de pronto, esa misma sensación de la vez pasada. Algo detrás de mí. No un toque, esta vez. Era más como una presencia. Una certeza muda de que no estaba solo. Me detuve, cerré los ojos, conté hasta 3, y seguí caminando sin mirar atrás. Cuando salí de la niebla, el zumbido desapareció. El mundo volvió a sonar. Pasó un camión, un perro ladró, y sentí un alivio momentáneo. Pero no era el mismo alivio que uno siente al llegar a casa después de un mal día. Era más como una tregua, como si algo me hubiera dejado ir, por ahora. Esa noche, mientras me preparaba una taza de café para espantar el insomnio, me di cuenta de algo. No podía recordar el sabor del pozole que preparaba mi abuela. Era uno de mis recuerdos más vivos. Siempre decía que el secreto estaba en el maíz, que no debía ser de lata, que había que hervirlo lento, con amor. Pero esa noche, por más que lo intenté, no logré evocar el sabor. Solo sabía que me gustaba, pero no podía describirlo. No podía imaginarlo en la boca. Era como saber que algo existía, sin tener acceso a ello. Me senté en la cama, con la taza temblando en las manos, y empecé a pensar en otras cosas, en otros recuerdos. Me vino a la mente el día que me regalaron mi primera bicicleta, y lo feliz que me sentí al pedalear por las calles del barrio, pero no recordaba de qué color era, ni quién me la había dado, solo la sensación, esa emoción pura, pero los detalles estaban deslavados. Ahí fue cuando empecé a tener miedo de verdad. No era solo una mala noche. Había algo que me estaba quitando partes de mí mismo. No como quien olvida dónde dejó las llaves. Era más profundo, más cruel. Me daba la impresión de que la niebla no solo estaba en la calle, que de alguna forma se había metido en mí. Al día siguiente evité pasar por el centro. Tomé un camino más largo, por la avenida Lerdo, rodeando todo el sector. Me sentí ridículo haciéndolo, pero también aliviado. Sin embargo, durante el día me costaba concentrarme.
Olvidaba precios, mezclaba pedidos, confundía nombres de los clientes. Nada escandaloso, pero sí notorio. Cuando llegué esa noche al edificio, doña Eulalia me interceptó al subir las escaleras. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. Dijo que me veía pálido, que tenía ojeras. Comentó que había notado que últimamente andaba como ido. Me preguntó si había cruzado por la niebla. No se lo negué. Me habló bajito, como si no quisiera que las paredes escucharan. Dijo que no era la primera vez que pasaba algo así, que la niebla ya había estado antes, que su abuela la había visto en los años 30, y que desde entonces algunos vecinos decían que cruzarla era como hacer un trato con algo que no se dejaba ver. Dijo que el precio no siempre era la vida, a veces era peor. A veces, lo que te quitaba no se notaba al principio. Esa noche no prendí la televisión, no cociné. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, viendo cómo la luz del poste entraba por la ventana. Me dolía la cabeza, pero no era físico, era otra cosa. Una especie de presión desde adentro, como si algo en mí tratara de salir, o de empujar hacia afuera lo que me hacía humano. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía a quién. Y si lo pensaba bien, tampoco estaba seguro de por qué quería hacerlo. Desde esa noche, algo se volvió diferente. No fue un cambio brusco, no algo que pudiera señalar con el dedo y decir, esto empezó aquí. Fue más bien como cuando uno se mete al agua fría poco a poco, sin darse cuenta de que ya está completamente sumergido. Sentía que la niebla seguía ahí, incluso cuando no la veía, como si hubiera dejado algo en mí, como un residuo. Empecé a olvidarme de cosas pequeñas. Al principio, no les di importancia. Nombres de calles por donde pasaba todos los días. El sabor exacto de los tamales de la señora que se ponía frente al parque. El tono de voz de un excompañero de secundaria que alguna vez me hizo reír hasta llorar. Cosas así, pero luego se volvieron más notorias. Una mañana desperté sin recordar el apellido de mi mamá. Me quedé sentado en la cama, con las manos en la cabeza, intentando hacer memoria. Sabía cómo era ella, recordaba su cara, sus abrazos, su voz diciéndome que me cuidara del frío, pero su apellido se me escapaba, como si alguien hubiera recortado esa parte con unas tijeras invisibles. Después de mucho pensar, logré recordarlo, pero me dejó una inquietud clavada en el pecho. ¿Qué más estaría olvidando sin darme cuenta? Esa semana decidí no volver a pasar por el centro, aunque eso implicara salir mucho más temprano de casa, rodear varias cuadras, caminar más. Lo hice sin discutirlo conmigo mismo. Solo actué, como si la decisión no fuera mía. Pero el problema es que ya no necesitaba cruzar la niebla para perder cosas. Un día, en plena tienda, me quedé mirando al vacío mientras acomodaba unas cajas. No recordaba qué estaba haciendo. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, ni por qué tenía un cúter en la mano. Uno de los encargados me preguntó si me sentía bien, aunque apenas lo registré. Y yo simplemente asentí como por inercia, pero por dentro estaba confundido. Me dolía la cabeza, sentía un zumbido lejano, otra vez, como si algo me vibrara detrás de los ojos. Intenté recordar la canción que más me gustaba de adolescente, esa que siempre ponía cuando salía a andar en bicicleta por la colonia. Sabía que la había escuchado 1000 veces, que me hacía sentir invencible, pero no podía recordar ni la melodía, ni la letra, ni el nombre. Solo me quedaba una emoción vaga, un eco, como si hubiera estado ahí, pero ya no más. Comencé a tener miedo de dormirme, de perder más cosas mientras dormía. Pasaba las noches viendo el techo, repasando mentalmente cada detalle de mi infancia, de mis relaciones, de los rostros que me eran importantes. Pero por más que intentaba, algunos simplemente ya no aparecían, o aparecían incompletos, borrosos, como un recuerdo ajeno. Entonces tomé una decisión que ahora no sé si fue valiente o estúpida. Quise recuperar algo. Me fui hasta la antigua casa de mis abuelos, en el barrio donde crecí. Sabía que ahora vivía otra familia ahí, pero no me importó. Solo quería ver el lugar,
estar cerca, oler el ambiente que me formó. Caminé hasta ahí en una tarde nublada, sin rumbo fijo, evitando el centro, bordeando por calles que ya no reconocía con claridad. Me sentía desconectado, como si flotara. Llegué a la cuadra y me costó reconocer la fachada. Estaba pintada de otro color, con rejas nuevas y un pequeño árbol que antes no existía. Pero la forma de la ventana seguía igual. Me acerqué con respeto, sin molestar a nadie, solo observando desde la acera de enfrente. Quise recordar cómo era estar ahí adentro, cómo olía la cocina, el rechinido del piso de madera, el sonido de la televisión vieja que siempre estaba encendida. Pero lo único que conseguí fue una sensación neutra, como si mi cuerpo supiera que ese lugar había sido importante, pero ya no tuviera acceso a las emociones que venían con él. Y ahí, parado frente a esa casa, entendí que no se trataba de simples olvidos. No era estrés, no era falta de sueño, era otra cosa, como si hubiera algo activo, algo que estuviera eligiendo, pieza por pieza, qué partes de mi vida quitarme. Y lo peor era que no dejaba huecos, solo dejaba vacío. Esa noche soñé con la niebla, no la misma niebla que vi en la calle. Esta era más espesa, más oscura, como si tuviera vida. Y en medio de ella había una figura. No podía ver su rostro, pero sabía que me miraba. Estaba quieta, envuelta en la bruma, y sentía su presencia con claridad. No decía nada. Solo estaba ahí mirándome, como si esperara que yo diera un paso. Desperté empapado en sudor. No supe qué hora era. No había ruido en el edificio. El ventilador giraba lento, haciendo un zumbido que me recordó al que había escuchado al cruzar la niebla por segunda vez. Me levanté, fui al baño, me miré en el espejo. Me costó reconocerme. No por la imagen, sino porque no recordaba haber usado esa camisa el día anterior, ni haberme cortado las uñas, ni haber comprado la pasta de dientes nueva que estaba ahí. Era como si partes de mi día estuvieran siendo vividas por alguien más, o como si yo estuviera presente, pero sin estar del todo. El miedo ya no era miedo, era otra cosa, una mezcla de resignación y tristeza, como cuando uno ve que una planta se marchita aunque le dé agua, como saber que algo va mal, pero no saber cómo detenerlo. Quise llamar a alguien. Pensé en buscar a algún amigo de la infancia, a alguien que me ayudara a anclarme. Revisé mi celular, mis redes, mis contactos. Había nombres, pero no sentía conexión con ninguno. Algunos no los reconocía, otros me resultaban familiares, pero sin peso emocional, como si fueran conocidos lejanos. Apagué el celular. Me senté en el suelo de la sala, en silencio. Afuera, la ciudad seguía viva. Carros pasando, música en alguna casa, un perro ladrando a lo lejos. Pero yo ya no sabía si seguía siendo el mismo. La última vez que fui a casa de mi abuela, todavía estaba de pie. Las grietas no habían crecido, pero el silencio dentro era tan denso que me sentí obligado a quitarme los zapatos antes de entrar, como si el suelo pudiera romperse con un paso mal dado. No sé exactamente por qué regresé. Tal vez pensaba que, si enfrentaba el lugar de frente, podría entender qué fue lo que pasó en realidad. Tal vez buscaba pruebas de que lo vivido fue solo un desliz mental, una distorsión. Pero apenas crucé la entrada, me di cuenta de que no iba a encontrar paz allí. Lo que quedaba era otra cosa, algo quieto, algo que me estaba esperando. El refrigerador aún estaba enchufado. Adentro no había nada más que una manzana arrugada y un paquete de tortillas duras. La mesa seguía puesta como la última vez. Los mismos platos con restos secos. Nadie se molestó en recogerlos. Sentí náuseas cuando vi mi silla empujada hacia atrás como si alguien la hubiera usado. Como si alguien hubiera seguido comiendo después de que nos fuimos. Me senté en la sala un momento. La televisión seguía ahí, con la pantalla rota desde aquella noche. No la había vuelto a ver desde entonces. Había olvidado que tenía un espejo al frente. Fue ahí donde me vi por primera vez reflejado como si no fuera yo. La sombra detrás de mi hombro izquierdo.
la boca torcida, el ojo izquierdo, más oscuro que el otro. Ese reflejo se quedó grabado en mí. Fue entonces cuando empecé a temerle a mi propia imagen. Apagué todos los espejos de mi casa desde que volví a Ciudad Juárez. Tapé con trapos los vidrios del baño. Y aún así, seguía viéndome distinto. En las vitrinas, en las ventanas del camión, incluso en las cucharas. Siempre había algo mal. Un leve retraso en mis movimientos. Una mirada que no era del todo mía. Como si mi reflejo no fuera un reflejo, sino una versión que me imitaba con cierta crueldad, burlándose de lo que yo creía que era real. Mi hermana me dijo que soñó con la casa, que se veía a sí misma bajando al sótano, el que nunca existió, porque la casa de mi abuela no tenía uno, pero en su sueño bajaba por unas escaleras de concreto húmedo hasta llegar a un cuarto sin puertas. Dijo que escuchaba mi voz, pero no era yo el que hablaba, solo se oía una risa grave, repetida como un eco. Después de eso, me pidió que no le hablara más del tema, que no mencionara a la abuela, ni la casa, ni esa semana. Yo entendí, porque también soñaba, todas las noches, pero lo mío no era un sueño, era revivir, cada vez más nítido, como si la memoria decidiera castigarme por seguir buscando, por seguir respirando, cuando los demás ya no. No supe cuándo empezó a pasarme eso de perder el tiempo. Estaba en el trabajo, frente a la computadora, y de repente parpadeaba. Y habían pasado 3 horas, sin correos, sin registros de llamadas, sin haberme levantado, solo el zumbido del ventilador y el cursor titilando en blanco. Me hice estudios, fui a un neurólogo, luego a un psiquiatra. Me dijeron que era estrés postraumático, combinado con ansiedad disociativa. Me dieron pastillas, no me ayudaron. No era estrés, era como si otra versión de mí tomara mi lugar de vez en cuando. Y yo no supiera qué hizo en ese tiempo. Una vez, desperté en el asiento trasero de mi propio coche. Estaba estacionado frente a la casa de mi abuela. Había anochecido. Las luces estaban encendidas adentro, y no había electricidad. Lo sabía, porque yo mismo había cortado la luz del medidor días atrás. Pero ahí estaban, las luces parpadeando como si alguien cocinara en la cocina. Como si la vida siguiera adentro. Como si la abuela nunca se hubiera ido. No quise entrar. No me moví. Solo miré hasta que las luces se apagaron de golpe. En el parabrisas, vi mi rostro reflejado. Pero no era yo quien lo miraba desde dentro. Era alguien más, con los ojos vacíos y una sonrisa demasiado abierta para ser humana. La policía nunca encontró nada concluyente sobre lo que pasó con la abuela. Dijeron que murió de un paro respiratorio, que no hubo signos de violencia. No supieron explicar por qué su cuerpo apareció tan lejos del sofá, ni por qué sus uñas estaban quebradas como si hubiera arañado el suelo. Mi hermana dijo que era el susto, que se murió de miedo, pero no dijo de qué. Y yo tampoco quise saber. Últimamente, he notado algo raro con los relojes. En mi casa, todos se detienen a las 3:17. Siempre es ahora, aunque cambie las pilas, aunque los compre nuevos. Y cuando trato de grabar en video lo que pasa durante los apagones mentales, solo aparece estática, como si el tiempo se borrara en esos minutos. Lo último que recuerdo con claridad fue el día que alguien tocó a mi puerta a esa hora exacta. No esperé a ver quién era, solo supe que no debía abrir, que si lo hacía, no volvería a ser yo. Desde entonces, tengo pesadillas con una figura parada frente a la puerta. No golpea, solo espera. Y cuando abro los ojos, siento que ya está adentro. A veces pienso que quizá nunca salí de esa casa, que todo esto es un eco, un desdoblamiento, que mi cuerpo se quedó allá, enredado en esas paredes húmedas y cerradas, que solo quedé yo, lo que sobró, repitiendo esta historia como un casete rayado. Lo conté aquí no para que me crean, ni para que me ayuden. Lo hice porque sentí que si no lo escribía, terminaría olvidando quién fui. Que si dejo de contar,
Mi reflejo va a tomar mi lugar del todo. Y si eso pasa, nadie notará la diferencia. Nadie sabrá que ya no soy yo. Mi nombre es Daniel. No suelo contar estas cosas, y menos por escrito, pero hay momentos en la vida en que uno ya no sabe cómo callarse lo que vivió, lo que vivimos, lo que todavía a veces nos persigue, incluso cuando creemos que ya lo dejamos atrás. Yo soy editor de video freelance, y mi esposa Luara trabaja para una aseguradora, también desde casa. Vivimos por años en una colonia cerca del centro de Ciudad Juárez, pero con el tiempo, el tráfico, el ruido y los vecinos cada vez más escandalosos nos fueron colmando la paciencia. La verdad, llegó un punto en que nos sentíamos más estresados en casa que trabajando. Así que decidimos buscar algo más tranquilo, más alejado del bullicio, donde pudiéramos respirar mejor. Encontramos una casa en renta por internet. Estaba en una zona rumbo a El Sausal, más retirada, pero no tanto como para quedar incomunicados. La publicación decía que era de una sola planta, con 2 recámaras, cocina amplia, patio trasero y espacio para oficina. Las fotos se veían bien, paredes color crema, ventanas grandes, piso de loseta gris. El precio estaba más bajo de lo normal, lo cual siempre es una alerta, pero nos pareció que era porque estaba fuera del centro. Aún así, quedamos de ir a verla con el dueño. El señor que nos recibió se llamaba don Eliseo, un hombre flaco, de unos 60 y tantos, muy callado, de esos que contestan con monosílabos y evitan mirar a los ojos. Nos mostró la casa sin mucha charla. Desde afuera ya se notaba que era antigua, pero estaba cuidada. El portón de hierro estaba algo oxidado, el jardín delantero seco. Al entrar, se sentía un olor leve a humedad, como a madera guardada o a closet viejo, pero no era insoportable. Mientras caminábamos por la casa, don Eliseo nos dijo que todo estaba en regla, pero que había un cuarto al fondo del pasillo, literalmente al final, que no se abría. Explicó que no tenía la llave y que llevaba años sin usarse. Nos pidió que lo dejáramos cerrado, que no tenía importancia y que no estaba considerado dentro del contrato. Luara le preguntó si ahí guardaba algo, pero él solo dijo que no, que estaba vacío, solo cerrado por seguridad. Me pareció raro, pero en ese momento pensé que era un asunto personal, o que tal vez ahí guardaba herramientas viejas. No sé. No le dimos más vueltas. El resto de la casa estaba bien. La cocina era amplia, y el patio tenía un árbol de pirul al fondo, con sombra suficiente para que Luara hiciera sus ejercicios de yoga. Acordamos con don Eliseo que nos mudaríamos la siguiente semana. Los primeros días fueron tranquilos, silencio total en la calle. Los perros ladraban poco, y se oía más el viento que cualquier otra cosa. Nos acomodamos con gusto. Luara armó su pequeño altar con velas a San Judas y a la Virgen, y yo instalé mi escritorio en la habitación más cercana a la entrada, para tener luz natural mientras editaba. Las noches eran frescas, se escuchaban los grillos, el aire olía a tierra, pero el pasillo, ese pasillo siempre me pareció incómodo. Era más frío que el resto de la casa, incluso durante el día. Tenía 3 focos en línea, pero uno de ellos se fundió a la primera semana, y cuando lo cambié, volvió a fundirse 2 días después. Luara decía que seguramente había un falso contacto, pero yo no encontraba nada raro en el socket. Empecé a dejar esa parte medio oscura, por costumbre. Una noche, mientras cenábamos en el comedor, Luara me comentó que había escuchado un golpeteo suave en el fondo del pasillo, como si alguien tocara desde adentro del cuarto cerrado. Yo me reí y le dije que seguramente era el viento, o algún animal que había pasado por el patio. Ella no insistió. Solo me dijo que se le había enchinado la piel, pero que tal vez estaba sugestionada. La verdad es que yo no había escuchado nada. Estaba más concentrado en terminar un proyecto atrasado para un cliente de Monterrey, y pasaba varias horas con audífonos puestos. Pero después de que ella lo mencionó, me quedé más atento. Fue en la tercera noche que lo noté.
No fue algo fuerte, un sonido como de tap, 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 suave, rítmico, muy leve. Lo escuché ya casi de madrugada, cuando me estaba lavando los dientes. Pensé que tal vez era el tubo del calentador o algo similar. Pero al salir del baño, me asomé al fondo del pasillo. No había nada, solo la puerta cerrada y esa parte del corredor un poco más oscura. Luara me dijo que había tenido un mal sueño, algo con una mujer encerrada, pero no recordó bien los detalles. Yo no le di mucha importancia. Le sugerí que tomara un té de tila y tratara de dormir con la ventana abierta para que entrara el aire. Al día siguiente, ella puso una ramita de ruda seca junto a la puerta del cuarto cerrado. Me dijo que su abuela hacía eso cuando había ambientes pesados. Yo no soy supersticioso, no lo era, al menos. Crecí entre primos que jugaban a la ouija y tías que decían haber visto duendes, pero nunca creí en nada. Sin embargo, había algo en esa casa que comenzaba a incomodarme, aunque no pudiera explicarlo bien. No era miedo todavía, pero sí una especie de inquietud permanente, como cuando sientes que alguien te observa aunque estés solo. El golpeteo volvió a escucharse un par de veces más esa semana, siempre de noche, siempre del mismo punto, nunca más fuerte, nunca demasiado evidente, como si solo quisiera recordarnos que estaba ahí. A veces lo escuchaba cuando Luara ya dormía, y no se lo decía para no preocuparla. Yo tampoco dormía del todo bien. Empecé a despertar a las 3:30, con la garganta seca, como si hubiera estado hablando en sueños. La luz del foco del pasillo volvió a fundirse. Cuando fui a cambiarlo otra vez, noté que la parte del techo sobre la puerta del cuartito tenía una pequeña mancha negra, como si hubiera humedad acumulada, o como si algo se hubiera quemado ahí hace tiempo. Toqué la pared y estaba fría. Fría como si fuera de concreto mojado. Pero era pleno julio, y el resto de la casa estaba tibio. Luara me dijo una noche que no le gustaba pasar por ese pasillo cuando tenía que ir al baño. Me explicó que sentía como si el aire se volviera más denso, como si al cruzar frente a la puerta le dolieran los oídos por un segundo. Me pidió que no dejara la luz apagada. Yo le prometí que no lo haría, aunque por dentro empezaba a pensar si no estaríamos sugestionándonos. El último día de esa primera semana, justo antes de dormir, noté algo distinto. No fue un sonido, fue silencio, un silencio demasiado completo, como si todo, hasta los grillos, se hubiera detenido. No había viento, no ladraban los perros. La casa parecía contener la respiración. Me quedé sentado en la cama, sin moverme, esperando no sé qué. Fue entonces cuando escuché un crujido seco, como el de una bisagra vieja, justo al final del pasillo. Luara se removió en la cama. Me preguntó si había escuchado algo, y yo le dije que probablemente solo era el árbol del patio moviéndose. No me creyó, pero no dijo nada más. No dormimos bien esa noche. Y lo peor es que ese fue solo el principio. Después de esa noche del crujido, algo cambió en la casa. No fue algo inmediato ni dramático, pero sí constante, como si de un día para otro el aire se hiciera más pesado y las horas pasaran más lentas. Me costaba concentrarme en el trabajo. A veces me sorprendía viendo fijamente la puerta cerrada del cuarto, sin darme cuenta de cuánto tiempo llevaba ahí, inmóvil, con la mente en blanco. Luara también empezó a cambiar. Ya no hacía yoga en el patio como antes. Decía que el viento había empezado a oler raro, como a trapo mojado o a fierro viejo. Una mañana mencionó que el árbol del fondo se veía más seco, como si algo le estuviera chupando la vida, aunque no era temporada de frío ni nada parecido. Yo le respondí que quizá eran los nervios, que extrañábamos el bullicio de la ciudad. Pero ni yo estaba convencido de eso. El golpeteo volvió, pero esta vez más insistente. Ya no eran 3 golpes suaves a la semana, sino casi todas las noches, y con una frecuencia que parecía intencional, como si alguien tratara de llamar nuestra atención desde adentro. A veces era solo un tap, tap, tap,
pero otras veces se escuchaba como si alguien arrastrara las uñas sobre la madera, lento, sin apuro, y el sonido no venía del otro lado de la pared, sino del centro de la puerta misma. Hubo una noche, creo que era martes, en la que el sonido se escuchó diferente, más grave, más desesperado. Yo estaba trabajando, ya pasadas las 2, y Luara dormía. Tenía los audífonos puestos, editando unos clips de un evento, cuando sentí un golpe seco en el pecho. No fue físico, fue más como una descarga emocional. Me los quité y me quedé quieto. La casa estaba en silencio, y entonces lo escuché. No era un golpe, era un lamento, como un llanto ahogado, ronco, salido de una garganta que ya no tenía fuerzas. Era corto, pero desgarrador, y venía del fondo del pasillo. Me puse de pie con cuidado, sin hacer ruido, como si no quisiera que eso supiera que yo lo había oído. Caminé hacia la puerta de nuestro cuarto y me asomé. Luara dormía, respiraba agitada, parecía tener una pesadilla. Volví a cerrar la puerta con cuidado y caminé hasta el final del pasillo. La luz estaba encendida, pero temblaba, como si algo la hiciera parpadear desde dentro del foco. Me acerqué a la puerta trancada y puse la oreja contra ella. No se escuchaba nada, nada, solo ese silencio que pesa en los huesos. Al día siguiente, Luara me contó que había soñado con una mujer de cabello largo, completamente empapada, que le susurraba cosas que no lograba entender. Dijo que en el sueño se sentía como si estuviera atrapada en un cuarto sin ventanas, con paredes que se cerraban lentamente. Yo no le dije nada de lo que había escuchado la noche anterior. Pensé que si empezábamos a compartir esos detalles, sería más difícil mantener la calma. Intentamos normalizar nuestra rutina. Salíamos a caminar al Oxxo más cercano, hacíamos café de olla por las tardes, pusimos música mientras cocinábamos, pero la casa no dejaba. Cada vez que pasábamos cerca del pasillo, se sentía más denso, más oscuro, aunque tuviera la luz encendida. Empezamos a evitarlo. Si teníamos que ir a la cocina, preferíamos dar la vuelta por fuera, por el patio, incluso con el frío de la madrugada. Una tarde, mientras Luara lavaba la ropa en el patio, gritó mi nombre. Corrí a ver qué pasaba y la encontré con el rostro pálido, sosteniendo una blusa que estaba colgando. Me señaló una mancha que no estaba antes. Era una especie de marca alargada, rojiza, como si alguien hubiera arrastrado algo húmedo por la tela. Me dijo que no era sangre, pero que olía raro, como a óxido y tierra. Le dije que tal vez era alguna reacción del suavizante o algo que venía del tanque. Pero mientras lo decía, yo mismo sabía que era mentira. Nunca habíamos tenido ese tipo de manchas. Esa noche, ella colocó sal gruesa en las esquinas del pasillo. También puso un vaso con agua detrás de la puerta principal. Me dijo que no estaba rezando exactamente, pero que necesitaba sentir que hacía algo. Yo asentí. Le dije que no estaba loca, que todo estaba raro. Esa misma semana empecé a tener problemas para dormir, no porque escuchara cosas, sino porque no podía relajar el cuerpo. Me recostaba y sentía que me faltaba el aire, como si el techo bajara poco a poco mientras yo cerraba los ojos. Me levantaba cada hora, caminaba por la casa como un fantasma, sin hacer ruido, con el corazón latiendo de más, y entonces, una noche, creo que fue viernes, la manija del cuarto trancado se movió. No fue un golpeteo, ni un sonido lejano. Fue la manija, claramente, con fuerza. Se sacudió 1, 2 veces, como si alguien desde dentro estuviera intentando abrir. Corrí a buscar algo con qué defenderme. No sabía por qué. No pensaba con lógica. Solo sabía que alguien o algo había intentado salir. Volví y me quedé frente a la puerta unos segundos, temblando. El aire era helado. Y entonces, otra vez, la manija giró lentamente y luego se detuvo. No se abrió. No pasó nada más esa noche. Luara no escuchó, o al menos no me dijo nada. A la mañana siguiente, me notó pálido y me preguntó si me sentía mal. Le respondí que no había dormido bien. Ella también se veía agotada,
pero evitamos hablar del tema. Ambos sabíamos que algo estaba mal, muy mal, pero ninguno de los dos quería ser el primero en decirlo en voz alta, como si hacerlo fuera una forma de confirmarlo, de dejar entrar eso que nos rondaba. Durante el desayuno, ella me preguntó si creía en las energías atrapadas. Le dije que nunca lo había pensado seriamente. Me explicó que había leído sobre lugares que guardan sufrimiento, que se impregnan con emociones fuertes. Yo traté de hacerme el escéptico, pero por dentro sabía que estábamos viviendo algo que no tenía explicación lógica. Esa noche no dormimos, ni siquiera lo intentamos. Nos quedamos en la sala, con la televisión prendida, mirando sin mirar. A ratos, Luara se paraba y encendía más velas. A ratos, yo daba vueltas por la cocina sin hambre. Y así fue como llegamos al punto en que ya no sabíamos si lo que pasaba era real o si estábamos perdiendo la cabeza. Y fue entonces cuando conocimos al vecino. Después de varias semanas de esa tensión que parecía enraizarse en cada rincón de la casa, el cansancio empezó a hacer mella en nosotros. Luara se veía cada vez más apagada, con ojeras profundas y una tristeza que no lograba ocultar. Yo también me sentía arrastrado por esa sombra invisible que parecía habitar el pasillo, como si nos fuéramos consumiendo poco a poco sin darnos cuenta. Fue un día cualquiera, cuando decidimos dar un paseo para despejarnos. Luara mencionó que quería conocer a los vecinos, a quienes apenas habíamos saludado de lejos. Caminamos hacia la casa más cercana, una construcción antigua con rejas oxidadas y ventanas cubiertas por cortinas gastadas. Una señora mayor nos recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Nos habló de la calle, de cómo había cambiado el barrio, y después, con voz baja y pausada, comentó algo que nos heló la sangre. Nos dijo que esa casa, la que habitábamos, había sido escenario de un crimen hace años, que una mujer había desaparecido, y según los rumores que corrían por el barrio, había sido mantenida en cautiverio en el cuarto al final del pasillo. Nos contó que el antiguo dueño, un hombre con problemas con la ley, había sido acusado, pero que el caso se cerró rápido y la familia había hecho todo para olvidar y silenciar lo ocurrido. Al principio, Luara y yo nos miramos incrédulos. Intentamos racionalizar, pensar que eran solo leyendas urbanas, cosas que la gente dice para asustar. Pero había algo en la manera en que esa mujer habló, con una mezcla de pena y miedo, que hizo que sintiéramos que, de alguna forma, estábamos metidos en una historia mucho más oscura de lo que habíamos imaginado. Esa misma tarde, decidí preguntar al señor que vivía 2 casas más allá, un hombre mayor que siempre saludaba con un gesto amable, aunque era reservado. Me comentó que el antiguo dueño había tenido varios problemas, pero nunca quiso entrar en detalles. Me advirtió que algunas cosas es mejor no removerlas, que hay recuerdos que no mueren porque no pueden, sino porque se esconden en la oscuridad para evitar que otros sufran. Al regresar a casa, sentí el peso de esas palabras como una losa sobre el pecho. Luara estaba más tensa que nunca. Me contó que desde que hablamos con la vecina, los ruidos en el pasillo parecían más claros, más desesperados, que ya no era un golpeteo casual, sino un llanto ahogado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda sin ser escuchado. La atmósfera en la casa se volvió insoportable. Las noches se hicieron un tormento. Luara llegó a pedir que nos mudáramos, que no podíamos seguir viviendo con esa sombra encima. Yo trataba de convencerla de aguantar un poco más, por el contrato y el trabajo, pero sabía que en el fondo ella tenía razón. Una madrugada, el miedo se apoderó de mí de forma abrupta. Me desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien estaba al pie de mi cama. No había nada, pero el aire se sentía denso, frío, y escuché con claridad el sonido de la manija girando lentamente en el cuarto cerrado. No había duda, alguien o algo intentaba salir. Me levanté y caminé hacia el pasillo, sin poder controlar el temblor en las manos. La luz estaba apagada y el corredor parecía extenderse más de lo normal, como si se deformara en la oscuridad. Al acercarme a la puerta, sentí un golpe seco en la nuca,
como si algo invisible me hubiera empujado hacia adelante. Caí de rodillas, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se iba a salir. Luara despertó con el ruido y me encontró en el suelo, temblando y sin palabras. Nos dimos cuenta entonces de que el miedo ya no era algo que podíamos contener o ignorar. Estaba en nosotros y nosotros en él. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y resignación. Empezamos a buscar información sobre la historia de la casa, tratando de entender qué había ocurrido y cómo podíamos salir de ese infierno. Pero cada dato que encontrábamos solo aumentaba la angustia. La mujer desaparecida había sido sometida a un calvario que nadie se atrevió a contar en detalle, y parecía que su sufrimiento aún resonaba en ese cuarto cerrado. Luara decidió que iría a quedarse unos días en casa de su madre para alejarse de todo eso. Yo me quedé para cumplir con un trabajo urgente, pero la soledad me hundía más en esa oscuridad que no lograba comprender. La casa parecía cobrar vida propia. Los sonidos eran constantes, susurros, lamentos, golpes, el arrastrar de algo pesado. Las luces parpadeaban sin razón, y la temperatura caía abruptamente en el pasillo. Cada vez que pasaba frente a la puerta del cuarto, sentía un aliento helado en el cuello, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Una noche, decidí enfrentar ese miedo. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada. La manija empezó a girar lentamente, y por un instante, sentí que una presencia invisible me observaba fijamente. No tuve el valor de abrir, pero el peso en el pecho me hizo retroceder. Supe entonces que no había escapatoria, que algo en ese cuarto seguía ahí, atrapado, esperando ser liberado o vengarse, que nuestra presencia había despertado un pasado que debía quedar enterrado. Y así, con el corazón destrozado y la mente en pedazos, terminé de comprender que esa casa nunca fue nuestro refugio. Fue una trampa, una prisión donde el horror nunca murió. Quedarme solo en esa casa fue como adentrarme en un abismo sin fondo. Luara había ido a casa de su madre para descansar, y aunque yo sabía que debía hacer lo mismo, me sentía atrapado por la necesidad de terminar un trabajo urgente y, en el fondo, por una mezcla de miedo y curiosidad que no podía explicar. Las noches se volvieron insoportables. Cada sonido, cada sombra, parecía multiplicarse en la penumbra. La temperatura bajaba hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. La luz del pasillo parpadeaba con una insistencia enfermiza, y a ratos se apagaba por completo, dejándome en una oscuridad tan densa que parecía absorber todo. Los lamentos y golpeteos no cesaban. A veces, el sonido de la manija girando se mezclaba con susurros apenas audibles, como palabras que intentaban salir, pero que se ahogaban en el silencio. Me acostumbré a despertarme sobresaltado varias veces en la noche, con el corazón latiendo desbocado y la piel cubierta de sudor frío. Una noche, desperté con la extraña sensación de que el pasillo estaba diferente. La luz parecía más tenue y el espacio más largo, como si la casa misma se hubiera transformado. Caminé hasta la puerta del cuarto prohibido, y con el pulso acelerado, noté que estaba entreabierta por primera vez. No había luces dentro, solo una oscuridad absoluta que parecía absorber la mirada. Al asomarme, vi marcas en las paredes, rayones profundos como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. En el suelo, había un collar viejo, oxidado, enredado con hilos de tela desgastada. Cerca, una mancha oscura que podía ser sangre seca o simplemente la humedad que se había filtrado con los años. Sentí un frío insoportable que me caló hasta los huesos. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el sonido reverberó en toda la casa como un trueno silencioso. Mi corazón se detuvo un instante. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en lo que acababa de vivir. Cuando finalmente salí, respiré hondo y supe que esa casa ya no era segura para nadie. Luara nunca regresó. Yo tampoco. Vivimos ahora con familiares,
tratando de dejar atrás esa pesadilla que nos robó la tranquilidad. Pero a veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar el sonido de la manija girando lentamente, como si alguien siguiera intentando salir desde ese cuarto al final del pasillo. Y aunque trato de convencerme de que son solo recuerdos que el tiempo irá borrando, una parte de mí sabe que aquello no terminó. No sé qué o quién habita ese lugar, ni qué quedó atrapado en esas paredes. Solo sé que el miedo que vivimos fue real, tan real como las heridas que nunca sanaron. Y mientras escribo esto, no puedo evitar mirar una vez más hacia el pasillo, esperando no encontrar la puerta entreabierta. Hola, mi nombre es Fabiano. Trabajo como ejecutivo en Ciudad Juárez, en el centro de la ciudad, donde todos los días me muevo entre el ruido, la gente que camina apurada y el tráfico que nunca para. No soy alguien que se detenga mucho a observar lo que pasa a mi alrededor. La rutina me consume, pero ese día algo cambió. Era una tarde común, un poco calurosa, cuando caminaba rumbo a mi oficina. La calle estaba llena. Vendedores ambulantes ofrecían desde frutas hasta camisetas, y el típico sonido de claxones y voces mezcladas con la música que salía de alguna tienda cercana. Fue entonces cuando vi a un hombre parado junto a una esquina. Parecía un mendigo, con ropa vieja y sucia, pero lo que más llamó mi atención no fue su apariencia, sino lo que decía en voz alta. Aunque no entendí bien todas sus palabras, hablaba sobre el fin del mundo, que se acercaba rápido, que la gente debía prepararse. A su alrededor, varios transeúntes reían de él. Incluso yo me unía a esas risas. Parecía un loco más en la ciudad, un ruido de fondo molesto que uno ignora para seguir con su día. Pero algo en sus ojos me paralizó, una mirada intensa, casi hipnótica, que no lograba dejar de ver. No sé si fue el calor o el cansancio, pero esa mirada me penetró, como si ese hombre pudiera ver algo dentro de mí que nadie más había notado. Traté de alejarme, seguir mi camino, pero el peso de esa mirada se quedó conmigo. El resto del día estuve intranquilo, con una sensación rara en el pecho que no entendía. Esa noche, cuando ya estaba en mi apartamento, intentando dormir, las imágenes empezaron a llegar sin pedir permiso. No eran simples sueños, eran pesadillas vívidas, como si estuviera viendo escenas reales pero desde otro lugar, otro tiempo. Escenarios de destrucción, calles vacías, un silencio opresivo que me envolvía. Sentí soledad, miedo, una angustia profunda que me hizo despertar varias veces. Intenté pensar que solo era estrés, que con descanso todo pasaría, pero no fue así. Los sueños se hicieron recurrentes y cada vez más intensos, hasta el punto que empecé a evitar cerrar los ojos. Durante el día, me sentía cansado, nervioso, como si algo estuviera acechando más allá de mi comprensión. No sé si fue la mirada de aquel mendigo o algo que despertó dentro de mí, pero desde ese día su presencia, aunque distante, empezó a llenar mi mente. Cada vez que salgo al centro, busco con la mirada a aquel hombre, pero nunca lo vuelvo a ver. Solo quedan las imágenes, las sensaciones y ese miedo que no me deja en paz. Después de aquella primera noche, las pesadillas no cesaron, al contrario, se hicieron más intensas y reales. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que era arrastrado a un mundo que no podía controlar, un lugar donde el tiempo y el espacio se mezclaban y todo parecía estar a punto de acabar. No eran sueños simples, sino más bien como recuerdos o visiones. A veces veía calles desiertas, con edificios caídos y el cielo cubierto por una neblina oscura que apenas dejaba pasar la luz. Otras veces sentía el viento frío, pero sin un sonido, como si todo estuviera silenciado, y una sensación de vacío que me oprimía el pecho. Por las mañanas me despertaba sudando y con el corazón acelerado, sin saber si lo que había vivido en la noche
era un reflejo de mi mente o una advertencia de algo que estaba por suceder. Intentaba no pensar mucho en ello, pero la realidad era que esos sueños me consumían. El cansancio se acumulaba y la ansiedad empezó a marcar mis días. En el trabajo, la concentración se volvía difícil. Me costaba entender los reportes. Las juntas se me hacían eternas y sentía que todos notaban que algo no andaba bien conmigo. Intentaba disimular, pero la verdad es que la sombra de esos sueños me seguía a todas partes, como una presencia invisible que no me dejaba en paz. No hablé de esto con nadie, porque sé cómo puede sonar. Alguien quejándose de sueños raros y miedo sin razón aparente, pero por dentro, la angustia crecía. Empecé a evitar salir por la noche, y mis paseos por la ciudad se redujeron al mínimo. Sin embargo, había algo más que me preocupaba y que no podía explicar. A veces, sentía que alguien me observaba. No era paranoia, porque cuando giraba la cabeza no había nadie, pero esa sensación persistía. Era como si algo estuviera ahí, esperando, silencioso y paciente. Con el paso de los días, la línea entre lo que era sueño y lo que era realidad comenzó a borrarse. Empecé a tener dificultad para distinguir si estaba despierto o en uno de esos mundos oscuros que mi mente recreaba. La ansiedad se volvió una sombra constante y la tristeza se hizo compañera silenciosa. No sabía qué hacer ni a dónde acudir, hasta que decidí buscar ayuda profesional. Pensé que quizás un psicólogo podría ayudarme a entender lo que estaba pasando y, sobre todo, a encontrar una forma de dormir sin miedo. Después de varias noches sin descanso y con el cansancio acumulándose en cada fibra de mi cuerpo, decidí que ya no podía enfrentar solo aquello que me consumía. Busqué un psicólogo en el centro de Ciudad Juárez, alguien con recomendaciones, un profesional que pudiera escuchar y ayudar a encontrar una salida a ese abismo que sentía dentro. La primera consulta fue una mezcla de alivio y frustración. El psicólogo escuchó atentamente mi relato, haciendo anotaciones mientras yo describía mis pesadillas, la sensación de ser observado, el miedo constante que parecía no tener razón. Me dijo que era posible que el estrés y la ansiedad estuvieran jugando un papel muy fuerte, algo que con terapia y quizá medicamentos podía mejorar. Pero, a pesar de las sesiones, los sueños no cesaron. En algunos momentos parecían incluso más intensos, como si la mente encontrara nuevas formas de atormentarme. Las técnicas de relajación, la terapia cognitiva, todo parecía inútil frente a esa oscuridad que no quería ceder. Sentía que me estaba perdiendo. El mundo real comenzaba a desdibujarse, y con cada noche, la línea entre lo tangible y lo intangible se hacía más delgada. La ansiedad me seguía acompañando, no solo por la noche, sino también durante el día. Mi trabajo empezó a resentirse, y mis relaciones personales se enfriaron sin que pudiera evitarlo. Además, la sensación de ser observado creció hasta volverse insoportable. No importaba dónde estuviera, una parte de mí se mantenía alerta, esperando un signo, una señal, algo que explicara ese miedo irracional pero persistente. Sentí que algo o alguien estaba siempre a unos pasos, aunque no pudiera verlo ni escucharlo. Y entonces, una noche, justo cuando la desesperación parecía tocar fondo, sucedió algo que cambió todo. Mirando por la ventana de mi apartamento, en la oscuridad de la calle, reconocí una figura. Era el mendigo, el mismo hombre de aquella tarde en el centro. Estaba parado al otro lado de la calle, inmóvil, sin decir palabra, con esa mirada que parecía traspasar la realidad. No sé cuánto tiempo estuve observándolo, pero su presencia apagó toda mi voluntad de moverme o llamar a alguien. Sentí un frío profundo, una mezcla de miedo y una extraña fascinación. Esa imagen se quedó grabada en mi mente y en mi cuerpo, despertando un miedo que creía haber dejado atrás. A la mañana siguiente, mientras intentaba racionalizar lo ocurrido, recibí un mensaje en mi celular. Era de un número desconocido y solo decía, «Yo te advertí». Esa frase, corta pero cargada de amenaza,
no hizo más que intensificar el peso que ya llevaba en el pecho. No sé quién pudo enviarlo, ni qué quería decir exactamente, pero fue suficiente para hacerme sentir que aquello no era solo un producto de mi mente, que algo más grande y oscuro estaba en juego, y yo, de alguna manera, había sido marcado. Desde ese día, la incertidumbre y el miedo se volvieron compañeros constantes. El mendigo ya no es solo un hombre en la calle, es una presencia que se instala en mi vida, y la frase «yo te advertí» resuena como un eco imposible de ignorar. Después de recibir aquel mensaje, todo cambió para mí. La sensación de que alguien me vigilaba se hizo más fuerte, más tangible, aunque no lograba entender cómo ni por qué. Cada vez que miraba por la ventana, buscaba esa figura que parecía salir de mis pesadillas para pararse frente a mi casa, silenciosa y firme, con esa mirada que no entendía pero que me helaba. Intenté mantener la normalidad, pero fue imposible. Las noches sin dormir se multiplicaron, y el cansancio empezó a afectar mi salud física y mental. La ansiedad no solo venía de los sueños, sino de esa presencia que parecía acercarse cada vez más. En ocasiones, sentía que podía escuchar pasos afuera, aunque al asomarme solo encontraba la calle vacía y oscura. Había días en los que pensaba que todo era producto de mi mente cansada y estresada, que quizá los sueños y las visiones no eran más que un espejismo provocado por la rutina y el cansancio. Pero entonces recordaba la mirada del hombre en la calle, el mensaje en mi teléfono, y esa certeza se desvanecía. Los pensamientos se volvían un nudo imposible de deshacer. ¿Había algo realmente ahí? ¿Era una advertencia? ¿O solo un delirio provocado por el estrés y la soledad? No había respuestas claras, y esa falta de claridad era quizá lo que más me atormentaba. En los días siguientes, intenté buscar de nuevo al mendigo en el centro, pero ya no apareció. Pregunté a conocidos, a gente que suele caminar por esas calles, pero nadie lo había visto. Era como si ese hombre hubiera existido solo para dejarme ese mensaje y desaparecer en el aire. Ahora vivo con esa incertidumbre. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir esa mirada fija y penetrante, y las imágenes de destrucción y soledad vuelven a visitarme. No sé si es una advertencia real o solo el eco de mi propia mente inquieta. Lo único seguro es que ya nada en mi vida es igual desde aquel día. No sé si algún día el mundo realmente llegará a su fin, pero si eso sucede, probablemente yo ya no estaré vivo para verlo. No sé si esos sueños son visiones del futuro o producto del estrés y de algún tipo de hipnosis o autosugestión. Desde aquel día en que vi al mendigo por primera vez. No sé. No tengo respuestas ni certeza, solo esa sensación persistente de que algo cambió para siempre y que quizá en algún momento, ese fin del mundo del que hablaba el hombre no es solo un sueño, sino una realidad que está esperando su momento.